Olvidos y otros relatos, José Zuleta Ortiz, Ladrón de Olvidos. Nadie supo cómo ni cuándo llegó a la estación. Nada en él era notable, ningún rasgo singular. Su aspecto era tan obvio, tan común, que se hacía casi invisible. Sobre su origen se barajaron varios rumores, que iba al sur del país huyendo de una quiebra, que su familia lo abandonó, que bajó en la terminal a la mitad de un viaje y el autobús en el que venía se marchó sin él. A los pocos días, mientras merodeaba por los estacionamientos, encontró una caja de embolar. La tomó, sintió que contenía algo, buscó un lugar solitario y se sentó a escrutar el hallazgo. Abrió una puerta lateral de la caja y sacó de su interior betunes negros, marrones, uvas, amarillos, rojos, transparentes, 3 cepillos, trozos de espuma, 2 tarritos para atomizar agua, paños verdes y grises, una tira de tela lustrosa por el uso, una vela de cebo, remaches y puntillas, un martillito, cordones negros, cafés y blancos, un tubo de Griffin, papel periódico, unas monedas y una imagen del milagroso de Buga. No parecía posible que una caja tan pequeña pudiera contener tantas cosas. Aprovechó para lustrar sus zapatos y luego guardó todo en el orden en el que estaba. Puso la caja bajo el brazo y comenzó a deambular por la terminal. Al pasar por una de las bancas donde los pasajeros aguardan, un hombre mayor lo llamó. Por un momento pensó que él era el dueño de la caja y que se la iba a reclamar, pero el viejo hizo un gesto mecánico, señalando sus zapatos, y desde ese instante fue lustrabotas. Al final de aquel día, después de haber lustrado sin querer el calzado de 3 personas, bajó a los sótanos y encontró un rincón que nadie usaba, ubicado en el segundo subsuelo. Un cuarto de techo bajo para guardar trebejos, que el arquitecto de la estación en el acta de entrega de la obra se le había olvidado mencionar. Allí dormía en un camastro improvisado con cartones dispuestos sobre una tela plástica llena de burbujas de aire, de las que usan para proteger electrodomésticos. En el día deambulaba por la estación. Observaba a los pasajeros que se levantaban de las sillas en las salas de espera o en las cafeterías, y a los que entraban a la capilla a los baños. Tal vez el hecho de caminar en diagonales como los alfiles lo hacía invisible. Con frecuencia encontraba cosas olvidadas. Cuando advertía que alguien había dejado algo, se acercaba displicente y con la naturalidad de un acto aburrido, casi mecánico, tomaba el olvido y lo guardaba en la caja de lustrar. En la noche, en su sepulcro, sacaba de la caja los olvidos y elevaba una plegaria para rogar por el futuro de los que han perdido y dar gracias a Dios de los olvidos por las dádivas. Disponía en un nicho el objeto, como se dispone una ofrenda en un altar. Miraba lo encontrado y descubría su belleza. El primer encuentro fue un arete que perdió una mujer en el abrazo de despedida con su novio, en la puerta del bus. Mientras el conductor envidioso hacía sonar el pito, esa noche, cuando miró el arete, sintió que los destellos de la luz de piedra eran los brillos del amor en los ojos de la muchacha, y pensó que conservar aquello era una forma de conservar el amor. Un domingo en la noche encontró un pequeño radio de pilas que cabía en el bolsillo de la camisa. Un hombre elegante lo abandonó sobre un banco de la capilla. Cuando bajó a su escondite, lo encendió y escuchó el sonido amistoso de la voz de una mujer que conducía un programa de música clásica. Pensó que el dueño del radio debía amar esas melodías, y en homenaje a ese anónimo ser, nunca cambió el dial. Otro día encontró una bufanda de cuadros verdes. Cuando se la puso alrededor del cuello, percibió que un perfume y un aire nuevo, gratificante, se dispersaron por el espacio cerrado del sótano. Durante muchas semanas se quedó dormido aspirando esa fragancia que se desvanecía noche tras noche. Al parecer, su delicada delicia, el aroma estaba de tal modo impregnado en su memoria que dormía con la bufanda posada sobre sus mejillas y sentía así el aroma inolvidable de su desconocida dueña. En otra ocasión, un niño olvidó una dulzaina en la escalera del 3er piso. Desde entonces, de las entrañas de la estación emerge el sonido lejano, dulce y tranquilo de la armónica. Un sonido como el suspiro de los recuerdos, o la luz extinguiéndose entre las notas claras de un viaje. Casi siempre se alimentaba de una comida olvidada: manjar blanco, pan de bonos, donas, refrescos,
fiambres y hasta teteros que en la prisa por abordar eran olvidados. Los domingos iba a la floristería del mercado a escoger entre las cajas de las flores desechables las mejores y seguía hacia el cementerio para dejar en el pabellón de las fosas comunes su ofrenda marchita y rezar fragmentos de las oraciones que recordaba. De regreso, caminaba por los durmientes del ferrocarril, miraba la batatilla enredada cubriendo las locomotoras y los vagones donde florecían espigas rojizas de hierba. Todo allí parecía detenido como esperando que alguien, quizás el dios de los trenes olvidados, se apiadara de esas máquinas y de esas estaciones. Sentía un profundo placer en aquel lugar. Subía a los coches para dormir en las destartaladas literas de la siesta del domingo y soñaba con viajes en el Expreso del Sol, a conocer la costa caribe, y veía pasar el país de los grandes ríos por las ventanillas de su litera. Imaginaba que sería mucho mejor vivir en una estación de trenes, que podría subir y bajar de los vagones, tomar tinto en el coche bar, buscar en los asientos los olvidos, y cuando el tren comenzara a marcharse, oír su estrépito grandioso anunciando que abandonaba la estación. Tirarse a la rampa lleno de nuevos olvidos, impulsados por el comienzo de este viaje de otros. A veces, si había buen tiempo, pasaba la noche encaramado en el techo de un vagón herrumbroso mirando las estrellas. Una de esas noches, mientras dormía, comenzó a llover. Era una lluvia silente y triste, una lluvia discreta, cernida de un cielo invisible. Pensó que esa lluvia eran las lágrimas derramadas por todos los extravíos y que al escampar ese llanto, un olvido mayor, rotundo y perenne, sobrevendría para todos. De regreso a su rincón, probaba encontrar entre las pilas recogidas alguna que por unos minutos le devolviera la voz de su transistor para oír el programa de la tarde. Un día vio a un niño perdido. Sintió mucho miedo, pensó que debía cogerlo y quedarse con él. Pero la sola idea de tener otro ser consigo le producía pánico. Recordó lo poco memorable de su infancia, que su padre y su madre se separaron cuando tenía 4 años y que el padre se quedó con los hijos y la madre nunca más volvió. Que en tercero de primaria el padre olvidó matricularlos en el colegio y desde entonces vivieron como animalitos de monte subidos en los árboles, bañándose en las quebradas, cazando pájaros y pescando peces de colores, y la vida prosiguió de la manera menos pensada. En la adolescencia sus hermanos se fueron desgranando a lugares lejanos y desde entonces quedó cada uno a su propio cuidado. El niño perdido le ofreció la mano para que la tomase, y él supo que si la tomaba esa mano todo cambiaría, todo se tornaría claro y cobraría sentido. El olvido mayor es olvidar un hijo, pensó, y encontrar uno podría ayudarle a encontrarse. Una cobardía más grande que cualquier expectativa de cambio y un profundo escepticismo sobre sus posibilidades de ser otros se sumaron a la placidez de su anonimato, a la serena circunstancia de su anodina y fácil existencia, y rehusó tomar la mano extendida de aquella criatura. Ya era octubre. Una mañana, 7 grandes volquetas arrojaron cientos de toneladas de roca muerta sobre la entrada del sótano. La ampliación de unas rampas de acceso al segundo piso requerían rellenar un talud justo en la entrada de su refugio. Nadie se dio cuenta de su ausencia. Durante 3 semanas estuvo en el subsuelo sin poder salir, sin saber si moriría sepultado, olvidado en un sótano olvidado. Las pilas se habían acumulado, se agotaron y no podía oír más la radio. Para no enloquecer en el silencio de su olvido, comenzó a explotar una a una las cápsulas de aire que le servían de colchón. El sonido seco que producía cada nueva explosión sugería una noche más dura y un final más próximo. Con mucho esfuerzo logró romper una cañería. Era el desagüe de los sumideros de agua de los lavaderos de los buses y los furgones de carga. Venían en sus aguas espumas de jabón y pequeños ripios de basura. Una vez salieron por el tubo unos trozos de hielo seco. Se quedó mirando el humo frío que ascendía de aquellas rocas gélidas que paulatinamente se iban desvaneciendo. Pensó que todas las vidas eran de hielo seco y que después del humo frío de la vida no quedaba nada. Para disipar un poco la tristeza de sus pensamientos, tomaba el arete y lo giraba cerca de la escasa luz que traía el desagüe. Miraba los destellos y pensaba en la luz del amor brillando en los ojos de esa muchacha que perdió en un abrazo su pendiente. Las pocas provisiones se terminaron y se fue debilitando.
No volvió a moverse de su camastro. Una noche soñó que regresaba del cementerio por los durmientes del ferrocarril y que llegaba a la estación de trenes y se tendía en un vagón herrumbroso que servía para transportar el correo entre estaciones. Cuando había correo, cuando había estaciones y habían trenes. Con los ojos de la cara al cielo, se dispuso a mirar las estrellas. La comba de la noche mostraba con claridad la Vía Láctea con una gran grasa costelada de tilitantes murmuraciones. Pensó que cada estrella, que cada débil luz, cada agónico y fugaz fulgor en el espacio sideral era un olvido, que todo estaba hecho de olvidos, y que no éramos más que briznas olvidadas en la vasta extensión del universo, y ya no quiso despertar.